y a la Guardia Nacional Ministerial que ha organizado esta conferencia para todos los que estamos aquí. Es importante recalcar en la historia de México y en la historia de la humanidad que no todos los pueblos tienen mártires cristeros, y hoy México los tiene. Lo que entonces nos lleva a tener certeza de que nuestro Padre Dios hoy sabe de México, hoy sabe de Puebla y hoy nos bendice a los de Cuautlancingo. Hoy el pueblo de Cuautlancingo debe sentirse dichoso de estar aquí, ya que lo que hoy escucharemos es la historia del México católico y que este pueblo ha sabido defender su fe y su identidad. Porque hoy venimos a homenajear a ellos que dieron su vida por Dios y por la patria. Se hace esta conferencia con el único fin de que este pueblo que hoy está aquí bajo este recinto, que es la Casa del Campesino, con el único fin de que esta noche no olviden y recuerden a sus mártires que han podido defender su fe. Hoy, gracias a estos mártires, es que podemos decir que tenemos una iglesia católica. Hoy podemos decir que nuestros hijos, nuestros seres queridos, van a su misa de boda, a su misa de 15 años, a la primera comunión, y también van a misa para que llevemos a nuestros padres a su última morada. El grito sigue vivo, como dice la conferencia, pero de nosotros depende que las próximas generaciones lo mantengan así. El enemigo siempre está al acecho. En ese mismo momento, mientras nosotros estamos aquí, se gestan nuevas políticas para callar a las voces que se atreven a señalar el camino del bien, para confundir a nuestros hijos, entre otras cosas. Esa madre que enseña con amor el camino de la salvación es la Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Esta misma iglesia que es fundada por el Hijo de Dios y que desde su concepción hasta nuestros días ha sido y será perseguida. La epopeya de nuestros hermanos cristeros, como así los conocemos, no se cuenta solo para que llevemos una oración y creer que con eso hemos cumplido como católicos. No, esa no es la finalidad de esta tarde noche. Esta noche debe de ser un cumplido, un homenaje a ellos que han dado su vida para que nosotros podamos aún seguir profesando nuestra sagrada religión católica. En la persecución sangrienta de 1926-1929 se escuchó decir: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Hoy las familias de esta comunidad y de todas las familias mexicanas tenemos la felicidad de poder acompañar a nuestros seres queridos a todos estos sacramentos que hacen de esta comunidad la comunidad del amor. Este mismo sentir está plasmado en nuestro lábaro patrio, en el color blanco de nuestra bandera nacional, que significa pureza de religión. ¿Y cuál religión será? La única, fundada por Dios mismo, que es la católica. Por lo tanto, puedo decir sin temor a equivocarme que ser católico y mexicano es la misma esencia. Compañeros, hermanos de la misma causa, estamos aquí reunidos por un solo fin: de dar testimonio de nuestra fe, así como lo hicieron nuestros hermanos mártires, y con eso salvar nuestras almas, como lo dijo el santo niño de 14 años, San José Sánchez del Río. Jamás había sido tan fácil ganarse el cielo. Compatriotas de la fe, no olvidemos, mantengamos siempre alertas para que este grito se mantenga vivo. Viva Cristo. Bienvenido, Padre. Agradezco al señor cura presbítero cristiano Margarito, padre de esta comunidad. Muy queridos hermanos, me han invitado a dar una plática sobre la guerra cristera. Yo quisiera precisar los términos. Más bien, yo hablaría de persecución religiosa y más concretamente persecución anticatólica en México, no lo que
porque serían los años 1926 a 1929, sino más bien la persecución se ha dado desde el siglo XVIII, cuando todavía era el virreinato de la Nueva España. Quisiera dividir esta plática primero en antecedentes remotos, unos 15 minutos, después causas próximas, finalmente lo que se denomina guerra cristera y cómo concluye la persecución religiosa en el lejano año 1938. ¿Cuáles serían los antecedentes remotos a la persecución religiosa? Ustedes saben que la Nueva España tuvo su unidad en la fe católica, como lo tuvo en la Edad Media la unidad del imperio desde el tiempo de Constantino en el siglo IV hasta la conclusión de la Edad Media en el siglo XVI. La unidad dependía de la fe católica nada más. La unidad de la Nueva España dependía de la fe católica. Los antecedentes a la persecución religiosa se datan en el siglo XVIII con las reformas borbónicas de Carlos III de España. Y podríamos señalar solo 3 elementos de las reformas borbónicas de Carlos III. Primero, la supresión de la orden de los jesuitas en el año 1767, que causó un malestar profundo entre los católicos de la Nueva España, porque le fueron arrebatados a los jesuitas sus escuelas, sus templos, su universidad y sus haciendas y sus casas de formación. Segundo, ustedes saben, y si no lo saben aún lo van a saber, la Iglesia Católica prestaba dinero, las religiosas prestaban dinero, los gremios católicos prestaban dinero, los religiosos prestaban dinero, pero lo prestaban, imagínense ustedes, al 2% anual. Ya ni Banco Azteca, ni Banorte, ni Liverpool prestan al 2% anual. Y ese dato lo pueden conocer en la historia general del Reino de la Nueva España de Alexander von Humboldt, editorial Fútbol. Y prestaban 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos a pequeños y medianos comerciantes, porque es mejor prestar que regalar el dinero. Decía Confucio, no des el pescado, enseña a pescar, porque cuando se valora lo que uno tiene, es mejor el trabajo que recibirlo gratis. Bueno, la Iglesia Católica, aunque había personas que no pagaban, nunca les quitó ninguna propiedad, como hacen los bancos. Parte de las reformas borbónicas es que Carlos III le pidió a los religiosos y religiosas y a los gremios católicos su cartera vencida, y Carlos III, a través del virrey, ordenó quitarle las propiedades a los que le debían dinero a los religiosos y religiosos. Pero no fueron estos, fue el rey. Entre ellos le quitaron 2 haciendas a Hidalgo. Por eso un hermano de Hidalgo se enloqueció y una hermana se suicidó.
y por eso Hidalgo no quería a los españoles por esa causa. Bueno, y la tercera causa que invitó a los criollos y peninsulares es que no se le diera el título de virreinato, sino de intendencia. El virreinato, desde las leyes de las Indias, tenían los mismos derechos los que nacían en la Nueva España o en la Nueva Vizcaya que en España. Siempre nos han engañado en la narrativa de los colegios que un campesino de la Nueva España ganaba menos que un campesino español. Eso es una mentira, ganaban lo mismo. Y yo puedo decirles como historiador que el trato que se le dio a los indígenas, el mejor trato que se les dio fue en el virreinato. No fue ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni en el siglo XX. Los indígenas son los más olvidados en nuestra patria. Claro, ahorita no vengo a hablar de las leyes de la Nueva España, que serían unas 2 horas. Eso ya los 3 antecedentes remotos del siglo XVII y el siglo XVIII. 3 antecedentes del siglo XIX. El primero, la Constitución de Cádiz de 1812, que era una constitución que le quitaba a la Iglesia Católica ser la única en la Nueva España, que le quitaba ciertamente los fueros a la Iglesia Católica y también le quitaba las propiedades a la Iglesia Católica. ¿Qué tenía la Iglesia Católica? Tenía toda la asistencia social. Tenía hospitales, asilos, hospicios, cementerios, notarías, escuelas, universidad, y todo lo hacía bien. Ese era el primer dato, la Constitución de Cádiz. Segundo dato es que el Congreso, cuando México se constituye como tal en 1821, quiso tener las prerrogativas de los reyes Habsburgos y Borbones. ¿Qué prerrogativas tenían los reyes desde el siglo XVI hasta el XIX? Podían presentar a los obispos, a los abades, a los canónigos, a los párrocos principales, y se quedaban con el diezmo que nunca llegó al Papa, sino que llegaban los reyes de España, con la condición de que construyeran todos los implementos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, pensemos en Puebla, centro histórico de Puebla, de Atlisco, de Matamoros y de todas las ciudades más antiguas de Puebla, todas son virreinales. Y todo lo se pagaba con el diezmo. Los templos se construían con el diezmo, las casas parroquiales se construían con el diezmo, los hospitales se construían con el diezmo. Si la Nueva España, México, 1821, ya no está gobernada por reyes, sino por el Congreso le pidió al Papa que le diera ese privilegio. Y el Papa dijo: no, ustedes no son reyes, ustedes no pueden tener ese privilegio que se dio por otras circunstancias que no explico por el tiempo en el siglo XV, con el Papa Alejandro VI, con el Papa Sixto IV, y después en el siglo XVI con los papas León X y Julio II. Bueno, el tercer antecedente remoto es que los gobiernos, tristemente, estatales les pedían a los obispos ayudas para la guerra. Imagínense, el Cabildo de Puebla le daba al gobierno del Estado 40,000 pesos regalados al mes.
el Cabildo de México le daba 50,000. Eso no lo dicen los libros de historia. Eso lo pueden encontrar en el gran libro de Mariano Cuevas, editorial Porrúa, en el tomo tercero. Creo que es el más completo, creo que no han superado todavía los Mariano Cuevas. Ahora, ¿cuál es la causa, considero yo, de la persecución religiosa contra la Iglesia? Las leyes de reforma y la Constitución de 1857, donde superaba la de 1824, porque la de 1824 decía que la única religión era la religión católica, por una sencilla razón, porque cuando venían de Europa por Sevilla o por Cádiz, la gran condición que les ponían es que fueran católicos. No admitían a gente que no fuera católica. Imagínense, don Miguel de Cervantes y Saavedra quiso venir 4 veces a América y no se lo permitieron en la casa de contratación por su vida sabrosa. Y lo que castigaba la Inquisición eran los judíos que se decían católicos y los musulmanes que se decían católicos llegaban a la Nueva España y seguían practicando su religión. Y eso se llama mística. Pero claro, para hablar de la Inquisición había que darnos unas 2-3 horas para clarificar algunas cosas que tristemente el humanismo, la enciclopedia, la masonería han dedicado a la Inquisición. Bueno, la Constitución de 1857 dice que hay separación de Iglesia y Estado, se inconforma el episcopado, Benito Juárez sea presidente de la Suprema Corte, por tanto el mixteco que está ahorita de presidente no es el primer indígena. El primer indígena fue Benito Juárez, porque era zapoteca, y él dijo, como Ignacio Confort renunció, él dijo, yo voy a ser el presidente. Y algo que no critican de Juárez es que Juárez se mantuvo el presidente 14 años, desde 1858 hasta 1872, y por cierto nunca hizo ningún obra. Y nunca cambió las leyes intestinas. Juárez nunca lo hizo. Bueno, vienen las leyes de reforma, que no son de Juárez, son de sus colaboradores. ¿En qué consisten las leyes de reforma? Los sacerdotes no tienen derechos políticos. ¿Qué son derechos políticos? No pueden ser diputados, no pueden ser senadores. Segundo, hay que quitarle todos los bienes a la Iglesia Católica. Todos. ¿Y qué es todos? Le quitaron a la Iglesia Católica todo. Templos, doctrinas, parroquias, conventos, monasterios. Y todo eso va a pasar al gobierno. Por eso hoy, aunque está tan hermoso el templo de Contracinco, no les pertenece a ustedes ni al sacerdote, le pertenece a la federación. Y si la federación un día lo quiere vender, lo puede vender. ¿De dónde viene eso? De las leyes de reforma de Juárez, porque Juárez les avaló. Tercero, todo el aspecto social que tenía la Iglesia, también Juárez se los quitó. Le quitó escuelas, la universidad, asilos, escuelas de artes y oficios, hospitales. Hay un libro interesante que van a leer que se llama La piqueta de la reforma de Fourier, donde el coraje de Juárez era tan horrible que 3 hospitales que eran grandísimos y que tenían el mejor servicio en México
el de San Pedro, el de San Fernando, el de San Gabriel, los demolió. ¿Y por qué los demolió? Porque no quería la iglesia. El famoso convento de San Fernando, 20,000 metros, los demolió, salvo el templo que todavía se conserva. Y así demolieron templos, demolieron hospitales, demolieron escuelas, y todo eso pasó al gobierno. Pasaron los cementerios y pasaron las batallas que las tenían la Iglesia Católica. Cuarto, le quitaron los fueros. ¿Qué es un fuero? Como hoy tienen los senadores, los diputados, hasta el ministro de la Corte que se deja poner sus zapatos por los razones. Porque cuando una persona no tiene poder, se entretiene y se vuelve loco. El fuero que tenían los sacerdotes era que no podían ser juzgados por un tribunal civil, solo por un tribunal eclesiástico. Los fueros se los quitaron a la iglesia y se los dieron a los diputados y senadores. Quinto, la iglesia, los miembros de la Iglesia Católica no podían dar clases en ningún colegio. De hecho, los que daban clases eran los sacerdotes, porque eran los personajes más cultos de la universidad. Ahora, si ustedes explican cuál fue la razón, pues no hubo razón. ¿Por qué quitarle toda una institución que no es como dicen los libros, dinero en dos puertas? Era una institución que circulaba dinero para los pobres, para los pequeños y medianos comerciantes, y con un interés del 2% anual. Díganme qué banco presta hoy 100,000 pesos a los funcionarios. Y Alexander von Humboldt dice, por 80 millones tiene prestada a la iglesia, pero la gente pobre y la gente mediana hace crecer sus negocios por esos préstamos. Todo eso se acabó. Y se acabó la gratuidad de los servicios públicos que la Iglesia Católica no se permite. ¿Cuál fue la razón? Pues no hubo una razón, porque se entendería que todos los que nacieron en México tenían los mismos derechos. Y eso fue lo que pidió la Iglesia Católica. Bueno, esos son los antecedentes remotos. Don Porfirio Díaz, que para mí es el mejor presidente de México, hizo caso omiso de las leyes desde su primer periodo, 1876-1880, llegó Manuel González, 1880-1884, y de 1884 a 1911, don Porfirio no derogó estas leyes, nunca las derogó, pero volvió la Iglesia Católica a tener paz, volvió a tener inmuebles, volvió a estar en la educación, vinieron las teresianas, vinieron los lasallistas, volvió a tener hospitales, hospicios y asilos. Pero cuando se va Porfirio Díaz, y a Porfirio Díaz no lo corren, que renunció, no es lo mismo que te derroquen a que renuncies. No es lo mismo ser maestro de la escuela a que te corran, a que yo renuncie. Bueno, son palabras distintas. Él se va en 1911 y llega Madero. Madero, ¿saben por qué era? Y también lo dicen los libros de historia. Porque el episcopado mexicano lanzó una carta, porque Madero había aceptado el Partido Católico Nacional en junio de 1911, y el episcopado mexicano en julio le pidió a los católicos votar por Madero. Y la Iglesia Católica tiene una fuerza de Dios. El 99.9% eran católicos y no los hijos. ¿Y por qué ganó Madero? No por su linda cara, no por su libro que
que es muy aburrido la sucesión presidencial, no porque fuera el espiritista. Madero ganó porque los obispos le dijeron al pueblo católico: voten por Madero. Pero yo siempre he dicho, Madero nació porfirista, creció porfirista y murió porfirista, porque su familia era la cuarta familia más rica de México. Claro, fue incauto, fue inocente, pero al final lo mataron en 1913, en febrero, con la intervención del embajador de Estados Unidos en México. Porque yo siempre he dicho como historiador que Estados Unidos y el gobierno siempre ha intervenido en México desde Ponce, desde 1923 hasta la fecha. Quien diga lo contrario es que no conoce la historia de México. Pero siempre Estados Unidos ha intervenido en México. Bueno, viene Victoriano Huerta, estaba el Partido Católico Nacional. Cuando cae Victoriano Huerta en 1913, una facción carrancista acusó a los católicos de que habían apoyado a Victoriano Huerta. Y ciertamente en la cartera de Victoriano hubo 3 católicos, entre ellos el secretario de Educación Pública, el que escribió Santa, Federico, no me acuerdo del apellido. Bueno, y aquí vienen ya las causas remotas. Desde 1914 hasta 1926, fecha que inicia la guerra cristera o persecución religiosa, hubo atentados contra la Iglesia, contra los católicos, contra los sacerdotes y contra los obispos. Al hablar de mártires, como decía el caballero que me antecedió, los mártires no los colocamos en 1926. Los mártires están desde el siglo XIX. Y el primer mártir de la guerra de Reforma fue el párroco de Zacapuasta, porque el párroco de Zacapuasta lo mataron por defender el derecho de la Iglesia en el año 1858. Yo creo que fue el primer mártir no reconocido en este caso. Bueno, ¿quiénes fueron los que perseguían a la Iglesia? Los presidentes de la República, los gobernadores, los presidentes municipales y los líderes militares. ¿Quiénes fueron? Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, Pascual Rodríguez Rubio y Lázaro Cárdenas. ¿Por qué perseguían a la Iglesia? Nunca hubo motivo. Yo creo que estos presidentes, y más Plutarco Elías Calles, hoy fueran condenados como genocida, porque mató en misericordia a miles de mexicanos. El gobierno no es el garante de los derechos, como dice la Constitución del 17. Si aquí hay un abogado, la Constitución del 17 que dice: la presente otorga las siguientes garantías a los ciudadanos. No es la Constitución la que otorga nuestros derechos. ¿Quién otorga los derechos? Nuestra condición de seres humanos, nuestra dignidad de seres humanos. No lo otorga un papelito hecho por una facción como fue la Constitución del 17. Lo otorga nuestra dignidad de ser seres humanos. Ya después de cambiar, porque nuestra Constitución ha sido modificada en cerca de 885 veces. Ha perdido la esencia de la Constitución jurídicamente hablando. ¿Cómo fue la persecución del 14 al 26? Puedo enumerar 10 cosas. La primera, secuestraban a sacerdotes, eso hacía Álvaro Obregón.
Se trajo desde el norte hacinados en un tren a 380 sacerdotes, los condujo a México y por cada sacerdote pidió a sus fieles 3,000 pesos de luz. ¿Y con qué derecho lo hacían? Pues no había ningún derecho en secuestrar a los sacerdotes. Segundo, desterraron a los obispos. ¿Por qué los desterraron? Porque incitaban a los fieles a levantarse contra el gobierno. Tercero, cerraron templos. Cuarto, es una versión de la Reforma. Robaron vasos sagrados, robaron pinturas, quemaban imágenes, y lo hacían los disque-generales, que no eran ni generales de los generales. Quinto, cerraron seminarios. Eso fue de 1914 a 1920. ¿Qué pasa? ¿Qué causas hay de 1920 al 26? El gobierno estaba enojado con la Iglesia todavía porque el mayor sindicato de electricistas en México era de la Iglesia Católica. De hecho, en las parroquias, en las diócesis, se hacían congresos para campesinos, congresos para indígenas y congresos para profesionistas, siguiendo la doctrina social de León XIII con la Renovación de 1891. La Iglesia estaba activa socialmente, pero viene la Constitución del 17, lean los artículos 3, 23 y 130. El 23 que decía, la Iglesia es laica. El 130 le quitaba personalidad jurídica a los sacerdotes. Y no decían sacerdotes, decían a los ministros de culto. Pero en 1917, el 99.8% eran católicos. No eran metodistas. Los obispos protestaron porque ¿cómo le quitabas el derecho a un sacerdote de ser ciudadano? Esa ley imperó desde el 17 hasta el 93. Los sacerdotes no eran ciudadanos ni tenían personalidad jurídica. Eso fue una humillación que la Iglesia tuvo siempre. Pero así se manejó. De 20 al 25 pasan varios sucesos. El primer suceso es que expulsan a los delegados apostólicos. El segundo es que hay un atentado a la Basílica de Guadalupe, llega una escolta de Obregón, pone una bomba en la antigua basílica. Los fieles, cuando explotó la bomba, salieron volando. Los cristales que están en alto en la antigua basílica se rompieron. Las figuras de su madre, de Juan Diego, en estuco, se quebraron. El Cristo de bronce se retorció. Todavía está en el museo. Pero a la imagen no le pasó nada. Por cierto, la imagen escondieron 10 años el obispo y pusieron una copia de Miguel Clavel. Tercero, atentaron contra el Palacio Arzobispal de México. Cuarto, cuando fueron al continente a poner la primera piedra, hubo atentado contra algunos jóvenes. Y quinto, Plutarco Elías Calles promovió la Iglesia Católica nacionalista con el patriarca Pérez, que fue un fracaso. Solamente se dieron 25 padrecitos
y al final en 1961 este padre se reconcilió con la iglesia. Pero ¿qué es lo que abre el año 26? Y ya me refiero a la persecución religiosa o guerra cristera. En febrero de hace 100 años, Plutarco Elías Calles reglamenta el artículo 130, porque recuerden que los artículos de la Constitución son normas generales. Todas se tienen que reglamentar. En febrero de 1926 se da la famosa Ley Calles, y tal vez lo más oprobioso de la Ley Calles es que todos los ministros de culto no pueden ejercer su ministerio si antes no se registran en la Secretaría de Gobernación Federal y en la Secretaría de sus estados. Reglamenta también el número de sacerdotes, de ministros de culto por fieles. Y imagínense, reglamentaba un sacerdote por 40,000 fieles. Expulsaba a todos los sacerdotes extranjeros, y esa ley Calles era tan inicua que los ministros de culto, al confesar, tenían que estar un militar escuchando la confesión. Llegó a la torpeza de decir que no se podía utilizar el agua bendita. Eso se da en febrero de 1926. Los interlocutores ante Calles eran Pascual Díaz, obispo de Tabasco, y Ruiz y Flores, obispo de México. Nunca Plutarco les hizo caso, ciertamente, como lo dicen sus memorias, que las pueden buscar en PDF y Google, el Monseñor Ruiz y Flores. No podían los obispos registrarse porque esa era una sujeción al Estado. Si la Constitución marcaba separación Iglesia y Estado, entonces el Estado no podía meterse con la Iglesia, como se sigue metiendo hoy. Bueno, se le pidió consejo al Papa Pío XI, y el Papa Pío XI pues dijo que no podían registrarse los sacerdotes ante la Secretaría de Gobernación y no aceptar ninguna ley de la Ley Calles. Tristemente, la mayoría de los congresistas del 26 eran católicos, pero eran católicos masones, y votaron por la ley, porque recuerden que muchos presidentes tienen a diputados y senadores lacayos que les dicen: no quites ni una coma ni un punto, debe de pasar así. Y así le hacen caso. Así le hicieron caso a Calles, y la ley tenía que implementarse el 1 de agosto del año 1926. Los jesuitas le dijeron a los señores obispos que para que no hubiera derramamiento de sangre, los sacerdotes no se iban a inscribir, pero también para evitar problemas no iban a sembrar ningún sacramento. Los sacerdotes se retiraban para evitar conflictos. Las iglesias permanecieron abiertas, pero sin culto. Pero pasó como en Francia. El Plutarco dijo: bueno, si no va a haber culto, el 1 de agosto se van a inventariar todos los templos para que después no digan que les robamos pinturas o esculturas o cosas sagradas. Pero resulta que aquí vino el primer enfrentamiento de sangre, que cuando llegan los notarios en el 26, el 1 de agosto, los templos estaban repletos de fieles. El 31 había sido el último día que los sacerdotes
sacerdotes confesaron, bautizaron y casaron. Hasta los que tenían años de no confesarse se confesaron. Llega el notario y los fieles, porque los fieles se sentían dueños de sus templos, no les permitieron el registro. ¿Y qué hicieron los notarios? Llamaron a la policía y la policía, que lo quiso, empezó a disparar y a matar a los fieles que estaban custodiando los templos. Eso pasó el 1 de agosto de 1926. Pero saben el cinismo de Plutarco Elías Calles y vean la separación Iglesia-Estado de Francia en 1905, y estaba Clemenceau como presidente, que era un anticlerical. Y ahí pasó en Francia lo mismo. Mataron a un francés, a una francesa que estaba custodiando una pintura, y le telegrafiaron a Clemenceau. ¿Y saben qué dijo Clemenceau? Un solo candelabro de una iglesia no vale la sangre de un solo francés. Y Clemenceau dijo, ya me invento, y ya van el inventario de los templos. Aquí no, aquí a Plutarco Elías Calles le valió, y en muchos templos mataron a los fieles. Y eso pues, no tiene registrado nuestros libros de historia. Y ahí empezaron otros mártires. Pero insisto, mártires hay desde 1858, Guerra de Reforma, mártires hay desde 1914 hasta 1938. Y ahorita explico. Se cierran los templos, empiezan los mártires y empieza la persecución. Ruiz y Flores y Pascual Díaz van a ver a Plutarco Elías Calles, y Plutarco les dice: ustedes tienen dos caminos, o el Congreso o las armas. En menos de 2 meses, en una población de 15 millones de habitantes, juntaron 2,5 millones de firmas. Y se las mandaron al Congreso. ¿Y saben qué hizo el Congreso? Inhumano y vil. Dijo: como los obispos no tienen personalidad jurídica de los padres, estas firmas las tiramos a la basura. Y no le hicieron caso a los ciudadanos mexicanos que querían poner tregua a esa guerra. Y Plutarco Elías Calles dijo: o el Congreso o las armas. Por eso Plutarco tendría que ser juzgado como genocida, porque él es responsable de la muerte, algunos calculan de 250,000 y 5,000 personas. Pero hubo un hombre, el cual se ha leído su nombre, el licenciado Anacleto González Flores, que por cierto escribió 6 libros, yo sé que ustedes ya los hayan leído. Y Anacleto, siguiendo la ruta de Mahatma Gandhi, ven que la ruta de Mahatma Gandhi fue la resistencia civil. ¿Qué es la resistencia civil? No pagar impuestos, comprar los productos menos importantes, no cargar gasolina, para que el Estado reaccione y se dé cuenta de sus riquezas. Es como aquí en la República Mexicana, no digo los nombres de los estados, pero hay estados donde los gobernadores tendrían que haber renunciado ya. Porque vivimos, como decía el obispo que apenas murió, México vive chorreando sangre todos los días. ¿Y qué dijo Anacleto? Resistencia civil. Funcionó solamente en unos estados, como Nayarit, Jalisco y Colima, pero no funcionó. No
funcionó la residencialización. Imagínense que un gobierno no reciba el impuesto, ¿de qué va a vivir? ¿O cómo va a viajar a Europa? Exacto. El Papa escribió 3 encíclicas, la más importante a Scelvianini, Pío XI, y él estaba a favor de la guerra. Pero desde el tiempo de Tomás de Aquino se permite la guerra, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando es una agresión injusta. Y se permite la violencia ante un injusto agresor. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Tú puedes estar en tu casa y de pronto vienen 2 ladrones y tú tienes un arma y quieren violentar a tu hija. Tú no pediste que los ladrones fueran a tu casa. Tú disparas el arma. Tú no querías matar, pero mataste. Es pecado grave, sí. Pero recuerden, como dice el Padre Parra, tiene que haber 3 elementos para el pecado mortal: plena conciencia, pleno consentimiento y materia grave. ¿Es materia grave? Sí. Pero aquel hombre no tenía ni conciencia ni voluntad de hacer. Ese es injusto agresor. Guerra injusta es la que provocó el gobierno en un pueblo católico. Cuando inicia en 1926, el 31 de julio, si mal no recuerdo, eran 16.200.000 católicos. ¿Cuántos metodistas había? Había 90.000. Por tanto, en 1926, la Iglesia Católica era la única. Lo que no han comprendido los historiadores es cómo es posible que, siendo el pueblo católico, ¿por qué los presidentes han sido anticatólicos? Hay una famosa conferencia del presidente Taft en el Capitolio en 1908, donde decía a los representantes: si nuestro país vive en paz, es porque hemos armonizado nuestras leyes con nuestras creencias religiosas. Y desde Jefferson no se jura ante la Constitución del 76. Los presidentes juran ante la Biblia. México jura ante una Constitución maltrecha, manchada y manipular. Bueno, no funcionó lo que pidió Anacleto González Flores ni la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, y cuando empieza a fraguarse la guerra con fusiles, con armas, en enero del año 1927. ¿Qué se dio entre agosto y diciembre? Otros modos para evitarlo. La mayoría de los obispos estuvo en contra de esto, por una sencilla razón: porque recuerden lo que dijo Jesús: el que hiera espada, la espada morirá. Y la Iglesia Católica nunca ha promovido la violencia. Todavía don Pedro Berisúñez lanzó una carta en el 27, donde menciona una frase que dijo el caballero que me antecedió, de Tertuliano, del siglo III, de su libro Sol de Martillo, que dice: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pero don Pedro era tan sencillo que decía: esta persecución nos purifica de nuestros pecados. Y
y él solamente pedía tres cosas: orar y obras de misericordia para que la persecución acabara. En 1927 empieza la Guerra Cristera y se prolonga hasta 1929. ¿Qué estados tienen levantamientos? De los 31 estados de aquel tiempo, solo tienen levantamientos 17 estados, los del Bajío y los del Oriente. Los del centro no, ni los del sur, ni los del norte. Pero los estados donde sí hay una guerra es Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit, Jalisco, parte de Guerrero y otros más. ¿Cuántos se calcula que se murieron entre 27, 28 y 29? Hay cifras entre 250.000 y 300.000, la mayoría civiles. ¿Por qué? Porque los cristeros eran civiles. Lo que sí es un hecho es que en la medida que se prolongó la guerra, 1927, una cantidad de militares empezaron a salirse de la milicia porque ellos comprendieron que lo que estaban haciendo era injusto. Hubo derramamiento de sangre y ahí vino la vileza de los soldados. Se mandaban a quien portara rosario, se mandaba a quien pusiera en su casa, esta casa es familia católica, y los sacerdotes seguían celebrando en las casas, y las familias que los protegían de a los sacerdotes los fusilaban por llevar la comunión, por celebrar la misa, por ungir a enfermos, y nuevamente en el 27 expulsaron otra vez a todos los cristianos. Fue un tiempo duro para México, pero insisto, la gran pregunta es: ¿por qué si el 99.8% era católico, por qué se perseguía a un pueblo católico? ¿Y por qué, si la Constitución del 17 marcaba la libertad de expresión y la libertad de ideas religiosas, por qué no se respetó? Eso no te la puede contestar en un abogado, porque tristemente, como decía, solo en el siglo V antes de Cristo, las leyes se hicieron solamente para los extranjeros. Tal vez en el año 28 se hubiera llegado Álvaro Obregón, la guerra se hubiera acabado. Aunque Obregón persiguió a la Iglesia Católica, Obregón estuvo en disgusto con Plutarco Elías Calles, porque él decía que la persecución contra la Iglesia era exagerada. Pero resulta que mataron primero al padre Miguel Agustín Colón y después matan a Álvaro Obregón. Y no se sabe quién iba a gobernar. Y seguían Plutarco Elías Calles persiguiendo a la Iglesia Católica. Por tanto, 27 y 28 y la mitad del 29 fue guerra cristera. Ahí jugaron un papel importante las mujeres de la Acción Católica y de la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, porque ellas llevaban misiones, ellas llevaban pertrechos a los líderes cristeros. Y se les llamó cristeros porque ellos morían gritando: ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe! Todos los obispos los desterraron de Estados Unidos
Y aunque en Estados Unidos la minoría era católico, le pidieron al embajador de Estados Unidos en México que interviniera para arreglar una pronta solución a la persecución religiosa o guerra cristera. Se considera que en el 29 un 60% dominaban los cristeros y un 40% el gobierno federal. Pero llegaban las elecciones y había un católico que ustedes conocen por Luis Escriollo, que se llamaba José Vasconcelos. Y Plutarco Elías Calles tenía que José Vasconcelos se uniera con los cristeros como una fuerza. Por tanto, intervino el embajador de Estados Unidos en México y nuevamente los dos representantes de los obispos, Pascual Díaz y Luis y Flores. Le mandan telegramas al Papa Pío en mayo de 1929. Yo creo que el Papa Pío Lea Gachet Giannini describe en varias páginas lo que estaba pasando en México. Él dice que haya una solución y que ya no haya derramamiento de sangre. Pero les pide a los obispos que tengan un acuerdo por escrito y que lo firmaron. Emilio Cortesí era el presidente de México y lo quiso firmar. ¿Qué prometieron? Respetar a los jefes cristeros, amnistía para los cristeros, que los templos se iban, que los sacerdotes tenían que celebrar y que se iban a devolver algunos bienes a la iglesia. Junio de 1929, pero lo que prometió Plutarco y Emilio Cortesí nunca lo cumplió. Por tanto, cuando se habla de guerra cristera, como dice Jan Meyer, no termina en el 29. La guerra cristera, la persecución contra la iglesia termina hasta el año 1938. Y hay un famoso discurso que pueden encontrar en Google de Emilio Cortesí. Emilio Cortesí era masón y era grado 33. Y en la logia masónica a la que él pertenecía dijo: la guerra contra los cristeros no es hoy. Esta guerra ha sido durante 2000 años contra Cristo. Y fue presidente de México. Y ya no digo lo que decía Álvaro Obregón, cómo me gustaría que la llave de Guadalupe siguiera en caballeriza para que mis caballos pisen y acaben con el mito guadalupano. Emilio Cortesí no hizo lo que había prometido. Atrás de Emilio Cortesí está Plutarco Elías Calles, el jefe masón. Hoy, cuando termine esta plática en 5 minutos, busquen en YouTube La sombra del caudillo, una película que estuvo relatada 28 años. Compren palomitas y un refresco, y está muy caro, por cierto, y verán que esa fue la revolución. Yo lo digo como historiador y podría argumentar 2 horas o 3. No tendría que celebrarse la revolución. La revolución trajo fracaso y pobreza a México. Yo no entiendo por qué las primarias y secundarias se sigue celebrando la revolución con esos niños que no existieron. Porque no querían a los revolucionarios. Yo veo que gente de 70 años, yo creo que si ustedes hablaron con sus abuelos hace 70 años, pues sus abuelos habrán dicho torpezas de los revolucionarios. Entraban a saquear, a robar y a violar. Eso es cierto. Año de Pancho Villa. Si Pancho Villa fue violador, ladrón y asesino,
Todas las haciendas, los dueños se fueron a Europa y Estados Unidos. Y llegaban los generales y decían, esta hacienda me gusta. Y se les quedaban. Esa fue la revolución. Lean el libro de 12 tomos, La Revolución Día con Día de Tarracena. Y tal parece estar escribiendo en México de hoy. 21 de abril asesinaron a fulano y sultano, 22 de abril mataron a fulano y sultano. Eso fue la revolución, que no nos engañe la narrativa de la historia oficial, porque esa es historia oficial. Pero yo siempre digo a mis alumnos, hay que leer, no hay que quedarnos con algunas mentiras que dicen en YouTube. Porque si ustedes saben guerra cristera con la historia oficial, van a decir, la iglesia tenía mucho poder y era dinero en manos muertas, son mentiras. Yo creo que las cosas que llamamos por su nombre, porque te vuelvo al punto. Ni Plutarco, bueno, Plutarco ya estaba atrás de los presidentes, es el que mandaba, se llama Maximato. Y estuvo mandando a Emilio Montesquieu, a Abelardo Rodríguez, a Pascual Ortiz Rubio y a Lázaro Cárdenas. Los sacerdotes estaban desterrados, los obispos también, los templos no abrían, se seguían matando a católicos por ir a la misa. Ahí están las camisas rojas de Garrido Canaval que mataban en los templos en los años 20. Hay que leer mucho. ¿Qué va a pasar en el 34? En el 34 va a llegar al poder Lázaro Cárdenas, que no quería tampoco a los católicos, porque agregó al artículo 3 de la educación tiene que ser socialista. Pero aquí interviene nuevamente Estados Unidos. Ya el pueblo católico en Estados Unidos era un porcentaje del 25% y Roosevelt quería el voto de los católicos para reelegirse. Ven que Roosevelt se puso 4 veces. Hay cartas entre Roosevelt y Lázaro Cárdenas, y Roosevelt le pide a Lázaro Cárdenas que ya no persiga la iglesia. Pero Lázaro tenía atrás de apuntar Plutarco, y casi todos los gobernadores eran callistas. Los jefes militares eran callistas y odiaban a la iglesia católica. Esto le costó liberarse del Piasca, del jefe mayor, le costó 2 años a Lázaro Cárdenas. Él empezó en el 34, las iglesias estaban cerradas y los pocos templos que había, los gobernadores, por ejemplo, el gobernador Tonto de Tamaulipas decía, si quieres sacerdote, los sacerdotes tienen que ser casados. Garrido Canaval, que ha de estar, no sé si en el purgatorio, en el Hades o en el Show. Si ustedes han ido a Tabasco, ¿saben qué hizo Garrido Canaval con los templos del 17, 18 y 19? Todos los demolió. Porque él dijo, yo no quiero que las piedras hablen. Y demolió todos los templos. Por eso, los estados de mayor porcentaje católico es Tabasco y Chiapas. Bueno, 2 años le va a tardar pensar a Lázaro Cárdenas desprenderse del jefe máximo. El jefe máximo era Plutarco. Y el 9 de abril del año 36 llegan a la casa de Plutarco Calles varios militares, como pasó apenas en Venezuela. Él estaba descansando y la orden de Lázaro Cárdenas es expulsar a Plutarco Calles y lo despedieron de Estados Unidos. Y empiezan a caer los gobernadores callistas y empiezan a matar
a los militares callistas. Se entiende que por orden de las Cárdenas. Ese México era un México de sangre. Pero seguía la persecución religiosa un poco. ¿Cuándo se acaba la persecución contra la Iglesia? Y esos datos también no los tienen los libros de historia. En 1938, ustedes saben que Lázaro Cárdenas expropia para las empresas estadounidenses el petróleo. Pero no tiene por qué pagar. No, yo creo que es un capricho de Lázaro Cárdenas por la intervención de Estados Unidos en su gobierno. Pero resulta que el el sábado siguiente, el obispo el arzobispo de Guadalajara, en una carta pastoral que pueden encontrar en Google, les pide a todos los párrocos que la colecta del domingo se le envíen a la presidencia para pagar parte de la deuda de la expropiación. Yo creo que eso le simpatizó a Cárdenas, y a la semana siguiente el episcopado mexicano, en una carta pastoral que la pueden encontrar en los documentos de la SED, le pide a todos los católicos mexicanos que vayan a dar lo que puedan para pagar la deuda. Si ustedes han visto esos documentales de la expropiación petrolera y de cómo la gente pobre ayudaba, no fue por la linda cara de las Cárdenas, nuevamente fue porque los señores obispos le pidieron a los católicos que ayudaran al pago de la deuda. ¿Hasta cuándo se pagó la deuda? Si mal no recuerdo, la deuda se terminó de pagar en el gobierno de Luis Cortines en el 54, 26 años después. Yo creo que esas actitudes le gustaron a Lázaro Cárdenas, y a partir de abril del 38 empezó a que los sacerdotes regresaran, los templos se abrieran, y ahí empezó un grito ya de paz para la Iglesia Católica. ¿Cuándo se da la paz verdadera? 1940 llega el último general a gobernar México, que era Manuel Ávila Camacho. Su familia era católica, su mamá, doña Florcita, era muy católica, y hay testigos de cargo que dicen que la mamá le pidió al presidente: por favor, ya no persigas a los católicos. Y algo que impactó a los masones fue que él, como presidente, dijo: yo soy católico. Y a partir de 1940, pues empezó otra vez una paz. La Iglesia otra vez tiene escuelas, no que otro hospital, escuelas de artes y oficios, pero sigue la ley ahí. Nuestros templos no pertenecen. De hecho, todos los accesorios del 93 hacia atrás le pertenecen al gobierno federal. Los curatos le pertenecen al gobierno federal. Las propiedades que tiene la Iglesia del 93 hasta el día de hoy ya le pertenecen a las asociaciones religiosas. Pero ustedes finalmente piensen: ¿por qué la Iglesia Católica fue perseguida? ¿Y por qué se sigue persiguiendo? ¿Por qué siguen matando a sacerdotes? ¿Por qué un sujeto, que no digo el nombre, en el Congreso nos iba a multar o a encarcelar si lo que decimos en homilía causa odio o exclusión? ¿Qué acaso la Constitución no nos dice que todos los ciudadanos mexicanos tenemos libertad de expresión? Nadie me puede imponer aquí lo que yo no creo. Nadie me puede imponer el aborto a mí, nadie me puede imponer la equidad de género, ni el matrimonio igualitario. Nadie me puede imponer lo que en mis convicciones yo creo. Y aquí en México, tristemente,
nos quieren imponer todo. Todo. Yo denuncié hace 3 años en 9 videos que están en YouTube lo malvado de los libros de educación primaria. Equidad de género, ideología de género, animismo y populismo. Vean el libro de 5º año si es que están interesados en sus hijos o sus nietos. 2 niñas besándose en la boca y los de 5º año tienen 10 años. ¿Y qué dice el cintillo? Deja tus prejuicios y prueba otras cosas. A los niños de 10 y 11 años, y yo veo a los papás de familia en México, abúlicos, muy interesados, miedosos, es para que en otro país o en otro momento los mexicanos hubieran dicho no queremos esos libros. Porque eso es perversión sexual. Y quien hizo esos libros, siempre lo corriges, quien hizo esos libros tendría que tener juicio. Decía el famoso piano, jurista del siglo III, los papás de familia con la patria potestas tienen 3 derechos donde el Estado no tiene que intervenir: la religión, la educación y la moral. Y hoy en México el Estado intervino y lo hizo. Y hasta se metió en la cocina y no nos conozco. Yo creo que debemos estar orgullosos de ser católicos por todos los 20 siglos de historia, por los siglos de historia que tenemos en la Nueva España y en México. Pero yo creo que muchos de nosotros tendríamos que estar avergonzados porque no hablamos, porque no defendemos, porque no conocemos, y ahora hay católicos que defienden lo que no tendrían que defender. Por eso yo siempre he dicho, formemos los sacerdotes, formemos la conciencia de los católicos, porque ustedes son los que intervienen en la vida pública, en la vida empresarial, en la vida administrativa y política. Nosotros podemos opinar, sí, porque tenemos derecho, creo que todavía la Constitución a los sacerdotes nos otorga ese derecho, porque no somos ciudadanos de segunda, porque la reforma del 93 nos dieron a los sacerdotes personalidad jurídica. Pero decir la verdad no es un acto ni de violencia ni de exclusión. La Iglesia nunca ha excluido a nadie. Hoy, los que creen en estas ideologías están acusando a la Iglesia de excluir. No. Puedo terminar de lo que decía el Papa León XIV en noviembre del año pasado, cuando un español que participó en el Sínodo de Nacionalidad le preguntó: Santo Padre, ¿cómo concibe el 26 con una iglesia que no excluye a nadie? Y como León XIII es matemático, patrólogo y canonista, le digo: mira, lo que te voy a decir espero que no te moleste. La iglesia no excluye a nadie. Si la persona no está en camino de conversión, esa persona se excluye. Si una persona tiene 3 amantes y no las quiere dejar, pues se excluye. Si una persona es guachicolera, se excluye. La iglesia no excluye a nadie. La gente se excluye, los laicos y clérigos nos excluimos por nuestras obras, porque no somos coherentes. Y lo que necesitamos, a 100 años del inicio de la persecución religiosa, que ya les expliqué que fue desde el 14, yo creo que necesitamos laicos valientes, laicos que no se avergüencen de decir en la universidad, en la profesión, en la vida laboral, que somos católicos. Yo no sé por qué tenemos miedo de decir que somos católicos. Sí, vamos a misa, estamos en grupos, pero cuando vamos afuera nos quitamos la máscara de católicos y aunque hablen mal de la iglesia, es que no quiero que me señalen, que me digan que soy mocho, que me digan que soy de yunque.
Decía el heredor de adversos héreses: si Cristo no se reposó de nosotros en la cruz, ¿quiénes somos para avergonzarnos de Cristo? Como padres, como hermanos, como estudiantes, como universitarios, como profesionistas, defendamos el señorío de Cristo, pero no solo de palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Si las palabras no están unidas a los hechos y a la congruencia de fe, nos puede pasar como el conejo malo que defiende a los migrantes. Pero él que tiene dinero, ¿por qué no dice: ve a hacer fuente de trabajo para migrantes? Y tiene mucho dinero. No solamente con palabras, con hechos. Cuando un laico es congruente, atrae más laicos. Cuando un sacerdote es congruente, atrae a más sacerdotes. Pero cuando un laico no es congruente, cuando un sacerdote no somos congruentes, pues la gente dice: pues no. Tenemos un gran reto para hacer memoria de aquellos niños, jóvenes, adultos y ancianos, indígenas, campesinos, profesionistas, artesanos, universitarios, estudiantes, que murieron proclamando con alegría su fe. Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. La sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? Que ya hay una hora, 12 minutos. ¿Alguien tiene el micrófono de los de Cristo Rey? Si es que hay, luego cuando no hay preguntas es que pues entendieron todo o no entendieron nada. Buenas noches. Bueno, padre, tengo una pregunta respecto al papel de las mujeres en esta parte de los cristianos, como que comentaba acerca de la participación de ellas. Mi pregunta es sobre las legadas femeninas, si existe alguna referencia aquí de su participación, aquí en Cholula, aquí digamos, en nuestra comunidad, si es que existe algún lugar donde poder ir y documentarse de la participación de ellas. Es un escritor que yo conocí, que nació en San Juan, que es Juan José Arreola, porque las mujeres tuvieron un papel importante, porque tenían la convicción de que la guerra era necesaria, porque les habían guardado el derecho de la libertad religiosa. Pero comentaba yo que fue esta presencia un poco mayor del Bajío en estos estados. Jan Meyer, en su libro que se publicó el año pasado sobre los tratados del 29, o sobre la persecución de las autocartas, también habla sobre el papel de la mujer. Pero tristemente, muchos de los archivos parroquiales fueron quemados en los años 30 y solamente esto se consigna por tradición oral o por cartas. Recuerden ustedes que el gran tesoro de los historiadores son las cartas de la época o los archivos de la época, porque aquí se contienen testimonios, o los libros de gobierno de las parroquias, porque aquí se contienen testimonios de la gran labor que hicieron las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque los federales
pues no sospecharon nunca de las mujeres, pero ciertamente hubo mujeres que también fueron masacradas porque estaban en misa o porque les descubrieron generalmente las municiones que llevaban en algún lugar que le transportaban. Pero sobre esta pregunta en particular, lo único que yo tengo registrado en la mente es que el primer mártir, no de Cholula, de Puebla, es un señor de la Acción Católica que lo mataron en 1927 y lo mataron porque tenía en su negocio una imagen de esta clase. Ciertamente los asesinatos se dieron muchos. No se podría, que nadie lo puede contabilizar, porque yo creo que en este tiempo ni siquiera hubo actos de justicia. Pero ciertamente fue un periodo horrible para la historia de México, pero también es un periodo que no se consigna en los libros de historia oficial. ¿Qué es la historia oficial? Decía Ovidio, en la guerra los que ganan se llevan hasta la historia. ¿Y qué es la historia oficial? Lo que el gobierno quiere que nosotros creamos. Si algún día leen el libro Memoria e Identidad de Juan Pablo II, lean el capítulo 11 y el capítulo 12. Y él maneja tres conceptos. Identidad, patria, maneja tres conceptos, no recuerdo el otro concepto. Pero él dice, si una persona no conoce su historia, no puede amar a la patria y no puede tener identidad con los demás. Y nuestra historia en México está fragmentada. Para la historia oficial, ¿quiénes son los malos? Los españoles, el virreinato, la Iglesia Católica, Iturbide, el Partido Conservador y Maximiliano de Habsburgo y Porfirio Díaz. ¿Quiénes son los buenos? Los indígenas, los liberales, Benito Juárez y la Revolución Mexicana. Y eso es una mentira. Eso es una Biblia. Pero insisto, hay que leer, hay que entrar a archivos, hay que entrar a historiadores serios, hay que entrar a documentos inéditos. Puedo empezar los documentos inéditos de Genaro García de Cuba. Pero el grave problema es que no leemos casi. Y hay que seleccionar lo que hay aquí en YouTube. No todo lo que dice YouTube es cierto. Hay un documento de Juan Pablo II que se llama De las grandezas y miserias de los medios de comunicación. ¿Cuáles son las grandezas de los medios? La verdad, la objetividad. ¿Cuáles son sus miserias? La mentira y el error. ¿Y cuál es el error de sus aparatitos que tanto ha cautivado a muchos? La pornografía y el TikTok que tanto utiliza. Si tal vez entráramos a Google o entráramos a la Biblioteca Nacional de París o a la Biblioteca de Madrid, donde hay documentos, ya, gracias a Dios, uno no tiene que ir a Madrid, uno no tiene que ir a Estocolmo, uno se mete a los documentos y uno los lee. Pero ciertamente la labor de la mujer fue grande en México. ¿Alguna pregunta o comentario? Mande usted. ¿Cuál? ¿Mande usted? No, mencioné 5 libros de editorial Córdoba. ¿Cuál de ellos? ¿O de qué estaba hablando?
Cuando yo hablé del dinero que tenían las órdenes religiosas, es historia general del reino de la Nueva España de Alexander von Humboldt. ¿Por qué creen que Estados Unidos lo invitó a Casablanca? Porque le pidió una copia de su libro, y siendo alemán, es la obra más completa de toda la geografía de la Nueva España, que por cierto abarcaba 5 millones de kilómetros cuadrados, que la conservó España. Pero cuando el niño quiso ser independiente, gastó sus bienes y 27 años después había perdido 3. Por eso en la retórica oficial dicen que España tiene que pedir perdón. No, yo creo que tiene que pedir perdón a Estados Unidos. España no. Hay que leer los tratados de 1939 de Santa María Calatrava, donde los representantes de España y de México se pidieron perdón y se dieron un abrazo. Eso de que vivamos en el pasado, pues no, por eso México no progresa. Los que han tenido oportunidad de ir a otros países, en otros países no vemos el alumbrado como lo vemos acá, el alumbrado subterráneo, no vemos baches. Todo está hermoso. Tú vas a un centro de salud y no te dan cita dentro de 7 meses, te atienden de una. ¿Por qué México no lo tiene? México no lo tiene porque tiene una corrupción espantosa. Y la sigue teniendo. Perdón. No, una pregunta. Buenas tardes, padre. Me llamó mucho la atención esa parte donde usted habló de que nosotros somos católicos y que debemos de ser congruentes. ¿Sí? Nuestra